Hola, mi nombre es Alejandro Barrón y les voy a estar hablando un poco sobre las bolsas y hendiduras faringias. Bueno, el embrión humano consta de 4 pares de bolsas faringias y estas tienen un revestimiento endodérmico epitelial, el cual produce varios órganos importantes y es por eso que es importante en el desarrollo embriológico. Aquí podemos notar las diferentes bolsas, la primera bolsa, segunda bolsa, tercera, etcétera. Bueno, aquí tenemos lo que es la primera bolsa faringia. La primera bolsa forma un divertículo, el cual denominamos receso tubotimpánico, el cual entra en contacto con el revestimiento epitelial de la primera hendidura faringia. Aquí podemos ver cómo se forma este esta hendidura de este lado, que es la primera hendidura faringia, y de este lado en amarillo podemos notar lo que es la primera bolsa faringia, el cual, como mencioné, entra en contacto con el revestimiento epitelial de la primera hendidura. Entonces aquí está. Bueno, la porción distal de esta primera bolsa faringia se ensancha penetrando en una estructura en forma de saco y también es conocida como la cavidad del oído medio o timpánica primitiva. Por otro lado tenemos la porción proximal, y esta es la que da origen a la tuba auditiva, también conocida como de Eustaquio. Y bueno, regresando como dato general de lo que es la porción distal, que habíamos mencionado que formaba la cavidad del oído medio timpánica primitiva. Bueno, esta más tarde también contribuye a la formación de la membrana timpánica o tímpano. Aquí podemos ver la hendidura, cavidad timpánica primitiva, que vendría siendo la porción distal. Y aquí podemos ver el conducto auditivo, también conocido como de Eustaquio. Bueno, luego tenemos la segunda bolsa faringia. El revestimiento epitelial de esta bolsa faringia prolifera produciendo yemas que penetran en el mesenquima circundante. Y bueno, estas yemas son invadidas después por tejido mesodérmico, formando así el primordio de las amígdalas palatinas. Y bueno, ya en el adulto, una parte de la bolsa persiste y aparece más adelante como fosa amigdalina. Entonces nada, recuerden, segunda bolsa faringia, amígdalas palatinas. Aquí tenemos las amígdalas palatinas de la segunda bolsa faringia. Luego viene lo que es la tercera bolsa faringia. La tercera y cuarta bolsa faringia se caracterizan en su extremo distal por un ala dorsal y otra ventral. El epitelio de la región dorsal que acabamos de mencionar de la tercera bolsa faringia se diferencia en la glándula paratiroidea inferior. Y por otro lado, la región ventral es la que forma el timo. El timo emigra en dirección caudal y medial, arrastrando consigo la glándula paratiroidea inferior. Déjenme les muestro una imagen para que entiendan esto. Aquí, como podemos ver, tenemos la glándula paratiroidea inferior. Es esta que se ve aquí.
Y bueno, como les acabo de mencionar, cuando el timo emigra en dirección caudal y medial, esta arrastra consigo esta glándula paratiroidea. Entonces aquí tenemos el timo, y en lo que va emigrando, esta misma glándula que está en la tercera bolsa faríngea va a emigrar conforme va emigrando el timo, y va a entrar en lo que es aquí lo que conocemos como la glándula tiroidea. Entonces aquí tenemos la glándula y va a migrar conforme migra el timo. Bueno, luego vamos a pasar a lo que es la cuarta bolsa faríngea. Bueno, el epitelio de la región dorsal, acuérdense que hay dos regiones, que es el ala dorsal y otra ventral, igual que en la tercera bolsa faríngea. Y bueno, el epitelio de esta región dorsal, como acabo de mencionar, produce lo que es la glándula paratiroidea superior. Y bueno, cuando esta pierde contacto con la pared de la faringe, se une a la superficie dorsal de la tiroides, que migra caudalmente como glándula paratiroidea superior. Luego la región ventral de la cuarta bolsa da origen al cuerpo último braquial, que más tarde se incorporará a la glándula tiroides. En las células del cuerpo último braquial se desenrollan las células parafoliculares o C de la tiroides. Y recuerden que estas células parafoliculares son las que secretan calcitonina. Entonces primero déjenme enseñarles aquí. Como mencioné, la cuarta bolsa genera lo que es la glándula paratiroidea superior que tenemos aquí. Y esta, como mencionamos igualmente, va a migrar caudalmente. Y luego por otro lado mencionamos que también de igual manera se produce en la región ventral el cuerpo último braquial, que de igual manera se va a incorporar en la glándula tiroides. ¿Y qué es lo que va a formar esto, por si no recuerdan? El cuerpo último braquial. Y este cuerpo último braquial va a generar las células parafoliculares o células C de la tiroides, las cuales secretan calcitonina. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son las hendiduras faríngeas. Las hendiduras faríngeas son 4 hendiduras. Y bueno, nada más existe una que contribuye a una estructura definitiva, la cual vendría siendo la primera hendidura faríngea, la cual crea el conducto auditivo externo. Y de igual manera, el revestimiento en el fondo del conducto participa en la formación del tímpano. Si recuerdan, anteriormente mencionamos que la primera bolsa faríngea es la que producía la cavidad de oído medio o timpánica primitiva, que después se diferenciaría en la membrana timpánica, o también conocida como tímpano. Y esta primera hendidura faríngea también, acuérdense que mencionamos que entra en contacto con esta bolsa faríngea, entonces por eso mencionamos que el revestimiento del fondo del conducto participa en la formación del tímpano. Bueno, estas hendiduras también forman una cavidad recubierta con epitelio ectodérmico, el cual se denomina seno cervical. Pero la verdad no es de mucha importancia porque desaparece al proseguir el desarrollo. Bueno, ahora venimos a lo que es la regulación molecular del desarrollo facial. Como podrán recordar, el embrión se va a dividir en 3 zonas, esta división de cabeza y cuello, el cual es roboencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo. Y bueno, aquí más que nada vamos a hablar del roboencéfalo y mesencéfalo.
En el rombencéfalo tenemos las células de la cresta se originan en un patrón específico a partir de segmentos llamados rombómeros. Para ser exactos, tenemos 8 rombómeros ahí dentro del rombencéfalo. Y bueno, ¿para qué sirve cada uno de estos rombómeros? Las células procedentes del rombómero 1 y del rombómero 2 migran al primer arco faríngeo, junto con las células de la cresta desde la región caudal del mesencéfalo. Recuerden los arcos faringios, tenemos igual 4 arcos faringios, al igual que tenemos 4 bolsas faringias. Entonces estos dos migran al primer arco faringio. Luego tenemos los procedentes del R4. Bueno, antes que eso vamos a mencionar del R1 y R2. Bueno, los axones provenientes del ganglio trigeminal entran en el romboencéfalo en el R2. Este es un dato que debemos de saber referido al R2 en específico. Y bueno, por otro lado, bueno, sí, por otro lado, el primer arco faringio es inducido, bueno, es OX negativo, pero si expresa OTX2, un factor de transcripción con homodominio que se expresa en el mesencéfalo, este es activado. Bueno, ahora vamos a pasar a R4. Bueno, el rombómero R4, las células procedentes de este rombómero migran al segundo arco faríngeo. Y bueno, el segundo arco expresa OXA2, que es el que permite su proliferación. Y bueno, otro de los datos que tenemos es que los axones provenientes de los ganglios geniculado y vestibuloacústico entran en R4. Bueno, luego por último tenemos los rombómeros R6 y R7. Estos rombómeros migran hacia los arcos 4 a 6. Entonces aquí tenemos los diferentes rombómeros de este lado y los arcos faringios. Y bueno, como habíamos mencionado, son 6 arcos faringios y 4 diferentes bolsas faringias y hendidoras. Y bueno, aquí, como habíamos mencionado, los rombómeros 6 y 7 son los que van hacia los arcos faringios 4 al 6. Y bueno, los arcos del 3 al 6 expresan miembros del tercer grupo parólogo de los genes OX, OXA3, OXB3 y OXD3. Y bueno, estos diferentes genes que mencionamos como OXA3, OXA2, OTX, como ya habíamos mencionado, son factores de transcripción que permiten a cada arco responder de modo diferente a las señales provenientes del endodermo de las bolsas. Es lo que los hace actuar como deben. Bueno, luego tenemos que los rombómeros R6 y el rombómero R7, los axones provenientes
de los ganglios petroso y nodoso lo hacen en R6 y R7. Entonces, la conexiones de ganglios petroso y nodoso. De todos modos, aquí lo dejo anotado para cualquier duda, ahí pueden consultarlo. Aquí tenemos la migración, nada más para que vuelvan a ver. Recuerden, R1 y R2 van hacia el primer arco faríngeo. Luego R4 al segundo, viene al segundo. Y luego tenemos que R6 y 7 van del arco 3 al 6. Y bueno, aquí están también de colores los diferentes genes que expresa. Recuerden, R1, R2, OTX2. Tenemos R4, OXA2. Y por último R6 y R7, OXA3, OXB3 y OXD3. No, sigue la regulación de las bolsas faringias. Bueno, las bolsas se forman por la migración lateral de las células endodérmicas, el cual es un proceso estimulado por los factores de crecimiento de fibroblastos, también conocido como FGF. Y bueno, las bolsas al formarse expresan un patrón genético muy característico. ¿Por qué característico? Bueno, porque cada uno expresa sus diferentes genes. BMP7 se expresa en el endodermo posterior de cada uno. FGF8 se localiza en el endodermo anterior. La expresión PAX1 queda confinada al endodermo dorsal de cada bolsa. Y bueno, de igual manera, SHH, también conocido como Sonic Hedgehog, se expresa en el endodermo posterior de la segunda y la tercera bolsa faríngea. Después, estos patrones regularán la diferenciación y estructuración del mesenquima del arco faríngeo en determinadas estructuras esqueléticas. Y también como dato, sin embargo, este proceso también depende del mesenquima. Aquí podemos ver, como les mencioné, los diferentes genes BMP7. Lo tenemos aquí en azul. Recuerden, este se expresa en el endodermo posterior. Lo FGF8 de color rojo, que es el que le sigue acá atrás, vendría siendo el que se localiza en el endodermo anterior. Luego PAX1 es en el endodermo dorsal de cada bolsa. Aquí está PAX1. Y por último SSH, pero recuerden, SHH se expresa en el endodermo posterior de la segunda y tercera bolsa. Entonces nada más en el de la segunda y la tercera bolsa. Y bueno, eso sería todo. Espero que lo hayan entendido. Muchas gracias.